Charla en crudo, estamos de regreso, el programa más escuchado de la lengua española. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Guillermo, gracias por la invitación. Sí, feliz de que podamos conversar porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Darío Valenzuela Fantrek, quien es un experto, un conocedor de la realidad hídrica de la región. Darío, ¿estamos en crisis hídrica acá en la región de Coquimbo? Buena pregunta para partir, porque eh, llevamos 14 años de severa sequía, lo que se llama Severa. técnicamente. Eso significa, severa sequía, significa que la oferta de hídrica en toda la región es inferior a la demanda hídrica. Eso es lo que significa déficit hídrico. Entonces, cuando hablamos de déficit hídrico, es porque a nivel superficial, como la oferta a nivel superficial, o sea, las aguas de nieve, hielos y lluvias, está disponible a nivel superficial en ríos, esteros, quebradas, lagunas, etcétera, o de las aguas subterráneas, o sea, la agua de pozos, dicho en buen chileno. Entonces, hay un desbalance entre oferta y demanda, Disculpa, Darío, esa, la todo. que tú me nombraste que es de hielo, la lluvia, la nieve. Lo que sea subterráneo sería parte de la oferta. Superficial y subterráneo es parte de la oferta. De la oferta. ¿Y la demanda, en qué consiste? ¿Cómo se forma la demanda hídrica, en este caso en la región? La demanda es básicamente por producto de la actividad humana, se considera la demanda del recurso hídrico y tiene distintos usos. Está en nuestra región en particular, primero está el uso agrícola, Mm. estamos hablando en promedio de un 83% del consumo regional ¿Tanto? La es agricultura más agrícola. del 80, mira. Claro, o sea, 8 por cada 10 litros que eso consumen van derivados al riego. Ujú. Bueno, por supuesto, el consumo humano para agua potable, el consumo para la actividad minera, el consumo para las actividades industriales y el consumo para las actividades turísticas. Son los Mm. principales usos que hay en nuestra región. Si la agricultura se lleva más del 80, ¿cómo anda la minería y el consumo humano? ¿Qué porcentajes tienen dentro de la demanda? Claro, ahí hay que distinguir, así como en agricultura, pero en el caso de minería es más incidente. ¿Por qué? Porque a nivel promedio de la región, la minería incide un 7%. Pero si hablamos por zonas donde están las mayores extracciones de minerales, los porcentajes en relación a esa cuenca son distintos. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos tres cuencas o grandes cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Tenemos la cuenca del río Elqui, la cuenca del río Limarí, que en realidad es principalmente el río Grande, Limarí, el río Grande, que está agua arriba del embalse de la Paloma, en la comuna de Montepatria, y está en la cuenca del río Choapa, que en realidad es el río Choapa y el río Yapel. Pero entonces, si uno se va al Choapa, por ejemplo, ¿cuál es la actividad minera principal minera de los Pelambres? Si uno se va aquí al Elqui, ¿cuáles son las actividades mineras principales? Son dos, ¿no es cierto? La de la empresa TEC de Andacollo y la empresa CMP conocida por el transito, ¿no es cierto?, Salina Coquimbo. Entonces, depende de uno esté. Y en el Limarí está más esparramado, o sea, hay más extracciones de mediana minería. Sí, No hay gran minería como en el caso de Pelambre. Entonces, pero eh, pero la región en promedio es un 7%, o sea, estamos hablando de que 0,7 litros por cada 10 se ocupan para minería en la región. mm, ahora quiero ahondar un poco en el Elqui y en el Choapa, donde habría mayor presencia minera. ¿Qué porcentaje, cuánto sube la minería del 7% que sería el promedio regional? Eh, Ahí en porcentaje te lo voy a explicar de otra manera. ¿Mm? ¿En qué sentido? Por ejemplo, TEC de Andacollo consume actualmente, a ver, las mineras tienen dos tipos de agua, lo que son las aguas mineras y las aguas adicionales. Entonces, las aguas mineras son las que se encuentran en el yacimiento, en todo el subsuelo o en la superficie, donde tienen la faena, la explotación, el terreno que tienen, ¿no es cierto?, con el pedimento minero y donde están explotando
un yacimiento. Esas son las aguas mineras. Pero entonces uno se va, podemos dar mil ejemplos. Y en segundo lugar están las aguas que requiere esa extracción minera, pero que no son las aguas mineras. Y ahí se genera una distorsión de la estadística. Quiero ser bien preciso. Por ejemplo, aguas adicionales, Tec de Andacollo extrae en términos efectivos 290 litros por segundo en el río Elqui bajo Alfalfar, en toda la parte baja en torno a La Serena. Y extrae 60 litros por segundo en los acuíferos de Pan de Azúcar y el Culerón, o sea, la zona de allá desde el Peñón hacia abajo, todo lo que es esa zona de cultivo, ¿Y qué ¿cierto? O porcentaje sea, pero para que te hagas una idea, que te quiero poner 350 litros por segundo en torno a la cuenca del Elqui, lo vamos a llamar. Pero 300 litros por segundo equivale a lo que consumen las 350? 140.000 habitantes de Ovalle. Y ahí yo creo que empezamos a entender de qué orden estamos hablando. Ovalle consume 300 litros por segundo, que es casi lo mismo que la empresa Ted de Andacollo está extrayendo del río Elqui, Ya, 290. pero los 350 que serían los 350 que extraería TEC en la cuenca del Elqui, Ujú. ¿a qué porcentaje representa? Pues ya no estamos en el 7%. Se disparó. No, pues, claro, es superior. Es superior ¿Y tú porque, tienes un valor? eh, mira, mientras conversamos, lo voy a buscar aquí ¿Mm? en todos los antecedentes que hemos buscado, porque a mi falta de buena memoria en información corta, mientras conversamos, yo lo voy a encontrar y que son unos antecedentes que preparamos del diplomado que acabamos de terminar de planificación de recursos hídricos acá, en la cual analizamos la región justamente, Sí, ¿ya? porque Así que, pero cuando hablamos del porcentaje regional, y tú me dices la agricultura más del 80, la minería cerca del 7, el consumo humano se lleva el 8, cuando aparece la minera se distorsiona completamente el porcentaje. claro, porque no son las aguas mineras nomás, lo que te explicaba, son Sí, otras aguas que son derechos que han comprado a aguas que tenían agricultores y que la, desde la y, época en que, te fijas, y se le y están que la ley dando les otros permitió, usos. y que la ley les permite comprar. Aquí en Chile, cualquiera que quiera comprar un derecho de aprovechamiento subterráneo o superficial lo puede hacer. El asunto es que después tiene que hacer todo el trabajo legal ante la DGA de trasladar esos derechos al nuevo punto con las coordenadas y toda una tramitación que existe, que es legal y que está vigente. Ok, entiendo que estás tratando de ver alguna información, pero ¿no tienes una idea de cuánto salta desde el 7%? ¿Cuánto sube? No, de seguro sube al 13%. Ah, pero En el caso particular del sigue Elqui. siendo mucho menor que la agricultura. Ah, no, por supuesto. No, o Ok, sea, la minería en cuanto a consumo de agua no va a competir, porque el análisis es otro. O sea, a ver, mira, dimensionemos bien. Voy a salir un poquito de la pantalla para poder verte bien. Llevamos 14 años de severa sequía. En estos 14 años de severa sequía, producto de la misma sequía, se disminuyó de 76.000 hectáreas a 44.000 los cultivos. O sea, producto, una demostración de que la sequía afectó la actividad económica en la región es, por ejemplo, ese dato. Entonces, eh, ¿por qué afectó? Porque ya no se contaba con ese recurso disponible y lamentablemente han habido en estos 15 años, 14, 15 años, sequías de esos cultivos. O sea, se perdieron los cultivos. sí, pero ¿Por qué? si, Entonces, si se pasa bajó de 76.000 a a 40, 44.000 hectáreas. es como un 40% de reducción. Es muchísimo. Sí, ahora, ¿cuál es el problema en la agricultura? Porque si la agricultura es la que más se lleva y se ve afectada con una disminución de casi el 40%, es porque efectivamente hay una menor agua, porque uno podría decir el más grande sigue manteniendo el consumo y no es así. ¿Cuál es el problema de la agricultura? Que se plantan, Mira, recién.
Sí, Lo que se planta yo requiere soy mucha miembro. agua, hay problemas en la eficiencia mm, del riego. sí, los problemas son variados. Eh, Mira, te lo comento de la siguiente forma. Yo soy miembro de la mesa de la gobernanza del programa estratégico hídrico que tiene Corfo. Me incorporaron eh, por distintas razones. Entonces, esa mesa el año pasado, hasta un mes atrás, terminó a hacer su investigación para poder estructurar un plan de trabajo, lo que le llaman en la Corfo la ruta de trabajo para los próximos 9 años, 3 y 3 años. Se trabajó con representantes de todo el sector productivo y universidades, investigación, etcétera, con respecto al tema hídrico. Y eso incluye, bueno, el fuerte, como te dije, el 83% de la actividad de riego. Pero te lo respondo así: si se aumentara la eficiencia hídrica en relación a la línea base que tenemos hoy día, eh, La eficiencia hídrica es podemos, la eficiencia de riego. claro, eficiencia hídrica eh, en distintos ámbitos. Por ejemplo, la eficiencia hídrica puede ser intrapredial o puede ser extrapredial. Cualquiera de los dos ámbitos que son sumamente importantes porque tiene esas dos acepciones. Intrapredial es la eficiencia hídrica al interior de la parcela Mm. o del fondo, digamos. ¿Ah? Intrapredial. Y interpredial es la Extra. eficiencia hídrica en los canales. Mm. Entonces, las dos eficiencias hídricas están bajo en relación a lo que yo por lo menos creía hace 20 años que íbamos a estar. Eh, Porque cuando hablamos intrapredial, en Chile se han invertido mucho en tecnificación de riego, en todas las regiones que son productivas o que son importantes productos Eso agrícolas. sería, eso caería dentro de lo intrapredial. En lo intrapredial, que es sumamente relevante, mira, tiene que ver con el cultivo, con el tipo de planta. Hoy día los cultivos más eficientes en el mundo son los que riegan subterráneos, o sea que tienen un sistema de riego por goteo que no pierden agua por evaporación y que les permite ser más eficientes, que es la que han inventado en Medio Oriente. Mm. Yo tengo ejemplo aquí, por ejemplo, está en la hacienda Tangue, de este cultivo, para que no hablemos en el aire. Ahí tienen cultivos de alfalfa que duplicaron la producción por cada litro de riego. Mm. O dicho en otras palabras, duplicaron la eficiencia hídrica. ¿Te fijas? Entonces, hay una brecha muy grande todavía. Se habla en la Comisión Nacional de Riego, que es la que financia por subsidio la inversión que hacen los regantes o agricultores intraprediales en sus propios predios o las asociaciones de canalistas al Ok, interior de sus canales. ok, Entonces, pero sí, está bien. Supongamos que ahí está la clave, ¿sí? La mejora en la claro, hoy eficiencia día hay un hídrica. 63% de eficiencia hídrica intrapredial. Ya, y tienes datos de lo extrapredial, que entiendo que sería desde un embalse hasta el predio. Claro, del embalse al predio, ahí tenemos un gran problema, gran problema, porque hay la cuenca que está más aventajada es la del Elqui. Tiene más infraestructura moderna, o sea, tienen telemetría. Ellos pueden ver desde un celular cuánta agua está entrando, cuánta agua están entregando. Y tienes datos Tienen de compuertas automáticas y tienes con datos de una las tecnología pérdidas. australiana. ¿Perdón? ¿Tienes datos de las pérdidas? Eh, en el caso del Del Elqui, extra. estamos hablando cerca del 80%, algunos dicen que 90% Ahora, de eficiencia ahí. el tema de la... Discúlpame si es mucha la ignorancia, pero esto pasa por impermeabilizar en los conductos que conducen los flujos de agua, ¿sí? Claro, Sin ahí e- bueno, hay toda otra discusión. Sí, pero eso pasa por... acarrea, pero eso mm, acarrea lo que uno ha visto acá en el Elqui, que a la mejora de la eficiencia del traslado, matas todo lo que es la flora y se diría la fauna que hay en en el tramo, digamos. claro, porque deja infiltrar. O sea, es eficiencia desde el punto de vista de los agricultores, del riego, lo que estamos hablando, de la productividad.
pero desde el punto de vista ecosistémico no es eficiente ¿Y porque cuál es tu esa posición? vena, ¿Mm? esa línea que es un canal, así como la pintura que tengo atrás, que es de mi hermano Fred, suponte tú que eso fuera un canal, ¿no es cierto? Todas esas líneas que están atrás, esa venita no va a estar infiltrando la tierra. Entonces, Perfecto. claro, se va a perder toda esa Sí. infiltración Ahora, ¿cuál es la en esos posición, kilómetros. tú que participas en esta mesa hídrica? ¿Hay una posición en relación a eso? Porque hasta qué punto Sí, por claro. lograr eficiencia, voy a impermeabilizar esa venita que tú conversas? ¿Es Sí, un tema? bueno, yo leyendo también a los más expertos en este tema, a los expertos que se han dedicado a todo eso a investigar, como Durujani, Axel Durujani, por ejemplo, que lo leí cuando hice mi tesis de magíster en la Federico Santa María con respecto a los mercados del agua acá en la región. Estoy hablando del año 2006, imagínate, hace tiempo atrás. Eh, Hay un efecto que se llama daño a terceros. Un efecto que se llama daño a terceros y que es el siguiente. Si un derecho de aprovechamiento, ¿no es cierto?, que es un litro por segundo, antiguamente una acción era un litro por segundo. Hoy día el prorrateo que entregan los embalses, producto de la misma sequía, es de un 15% aquí en el Elqui, o un 10% De, de- en el Paloma. O sea, una acción ya no vale un litro por segundo, sino que 0,1 o ah, 0,15 el quince por litros ciento por es segundo, litro. ¿no? ¿Mm? Litro, claro. Entonces, hay menos agua, disponibilidad de agua. Entonces, lo que te quiero decir es que los más expertos hablan del daño tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes ser eficiente en impermeabilizar un canal, Sí. pero no es solamente eso de que esté revestido, sino que también de que entregues la cantidad justa y necesaria. O sea, de que, por ejemplo, ahora acaban de ir a Australia y vieron cómo verán en Australia. En Australia no es que solamente tengan todos los canales revestidos, sino que ellos los tienen todos telecomandados y ellos usan el canal lleno. Ellos usan el canal lleno de agua y van haciendo entrega, pero fíjate la gran diferencia con nosotros, con medidor en la parcela, po. O sea, con medidor, igual que en el consumo del agua potable. Mm. Ellos, se coloca un medidor en tu casa, ¿no? Y tú pagas lo que consumiste. Y si tú te pasas del consumo promedio mensual, te van a cobrar una sobretarifa, ¿no? Sí. En el riego no existe eso. En el riego el agua es prácticamente gratis y no existe un control más tecnificado, Mm. más fidedigno. Y como no existe eso, a su vez, que yo creo que se genera un vicio, se está invirtiendo poco todavía en tecnificación del riego, de tal modo que Ok. sea Ahora, más en función de la planta y no perder tanta agua. O sea, no es que se pierda, porque el agua igual se va al mismo terreno y eso va recargando los acuíferos. ¿Te fijas? entendiendo que hay que la variable de mantener la flora y en consecuencia la fauna que se pueda crear en esos tramos, eh, ¿cuál es la realidad hoy día en relación qué está haciendo el Estado y qué está haciendo la empresa privada para poder lograr mayores eficiencias en el caso de la agricultura, tanto de embalse al predio como ya dentro del predio? Bueno, la que por años, mira, existe la ley de fomento al riego, sigamos una agricultura, que es el 80%. Esa ley de fomento al riego permite que los agricultores regantes, que son lo mismo, puedan postular a proyectos. ¿Quiénes postulan? Por el lado extrapredial, postulan las asociaciones canalistas, las comunidades de agua o las juntas de vigilancia, que son las tres organizaciones usuarios del agua. Y por el lado intrapredial son los agricultores mismos, las empresas agrícolas, las comunidades agrícolas, todos los que tienen que invertir fuertemente en su mejor eficiencia hídrica. Y entonces postulan a fondo de la Comisión Nacional de Riego, más conocida en Chile como CNR. Aquí en la región se invierten del orden de 6.000 millones al año Mm. en bonos de riego, Y en es bonos de riego. Y esos bonos te generan inversiones que fluctúan de acuerdo a lo que se quiere hacer. ¿Pero es Y suficiente eso? no, ¿Logra? Porque no es a suficiente. todas luces no, pero ¿existe un aumento considerando que es el impulso que se necesita en relación al Mira, rol del los Estado? cálculos se sacaron en el programa estratégico hídrico regional de la Corfo y si hubiera un ritmo de inversión del orden de 10.000 millones De en seis vez mil, de de 6.000 a 10.000.
de 6.000 pasar a 10.000 por el lado de la CNR y hubiera un buen convenio de programación con el gobierno regional y que el gobierno regional dedicara al tema de la crisis hídrica del orden de 40.000 millones de los 100.000 en promedio que dispone el año, es totalmente factible, es totalmente factible de volver a recuperar 76.000 hectáreas de riego en 10 años. Y, las que llegan, las que hoy día o llegan. al revés, ¿Mm? o al revés, pero para que tú me escuches, o mantener las 44.000, pero consumiendo menos agua. ¿Te fijas? Entonces, Mm. porque si llevamos 14 años cada mes con menos agua disponible, para mantener las costas líneas de producción agrícola, se requiere consumir menos agua, no se puede seguir a este ritmo. Entonces, por eso es que es importante invertir en mejoramiento, ¿Qué rol tiene la empresa? eficiencia. ¿La empresa privada está invirtiendo en esto? Bueno, la empresa privada invierte, o sea, invierte de todas maneras, pero eh, el subsidio que se ocupa es fuerte. O sea, para expresarme mejor, se ocupa el subsidio de la ley de fomento al riego. Nuestra región tiene la ventaja que tiene 9 embalses. Es la región más regulada en los ríos, en Chile. Es la región que más embalses tiene. Tenemos casi 1.500 millones de metros cúbicos de embalsamiento. Embalsado, en Pero embalse. como hay tanta sequía, si tú ves los embalses, estamos al 14, 20%. Bueno, el Chuapo Día está mejor, producto de la lluvia del año pasado. Pero en general es muy bajo. Entonces, Eh, mm, ¿Cómo? eh, principalmente la CNR y los gobiernos regionales son los dos grandes subsidiadores mm, de inversión que se puede hacer al riego, más las empresas productivas agrícolas principalmente, que son Ahí los sería grandes el actores. privado, en la empresa productiva agrícola, Claro, ahí participa la empresa privada, pero también los pequeños agricultores. muy por debajo del Estado. Las cifras del privado, para que te haga una idea, los subsidios llegan hasta un tope del 75% generalmente. Por tanto, si yo hago la correlación en eso, el privado Ah, está vía subsidio invirtiendo un 25%. ok. Y Eh, por el lado de la ley de la DOH, de los grandes embalses, la 1123, los embalses también se financian hasta el 75%. Y se supone que después tienen que reembolsar al fisco, al Estado, o a todos los chilenos, como tú quieras, el otro 25%. Pero ese harina otra costal, porque en la práctica ha ocurrido prácticamente muy pocos. Pero esas son un poco las tasas. sí, ¿qué pasa con la posibilidad de que se vea afectado el consumo humano del agua? Porque uno puede ver esto y puede decir, bueno, esto es muy preocupante, qué sé yo, la agricultura esto, la minería esto otro. Eh, pero ¿en qué momento nos vamos a ver afectados nosotros, en las ciudades? Bueno, sin ir más lejos, el año pasado, el 2024, en mayo, específicamente el 7 de mayo del 2024, la ciudad de Ovalle estuvo a punto de quedar sin agua. Así de dramático fue. O sea, porque se requieren 300 litros por segundo y eso, al llevarlo al embalse, eh, el embalse está prácticamente llegando a lo que se llama agua muerta. O sea, el embalse nunca en su historia llegó a 7 millones de metros cúbicos. O sea, 7 hectómetros, que se dice. ¿Ese ¿Ah? 7 qué embalse es? en La Paloma, que La está Paloma, 25 kilómetros de agua arriba de Ovalle. de la ciudad de Valle. ¿Y Entonces, ese a punto de quedar sin agua, puedes ahondar en eso? ¿Qué pasó? claro, significó que la unidad de emergencia y desastre regional que presiden los delegados presidenciales regionales estuvieron viendo con una estrategia de qué hacer con los lugares públicos, cómo colocar abastecimiento a través de zonificar en todas las zonas públicas, pues, colocar entrega de agua de emergencia y racionalizar el consumo en 3 sectores de Novalle. Entonces, un día unos, otro día otros, y así. Es Pero, grave. ¿se puede volver a este año, puede pasar esa situación? Este año no, pero si estamos esperando las lluvias y las precipitaciones en lluvia y precipitaciones en nieve,
que tienen que venir durante el mes de abril y mayo. Y todos los expertos climáticos, eh, hídricos y eh, principalmente en base a fórmulas, modelos que hay internacionales y que aplicados en Chile, se basan en las lluvias o en las precipitaciones, perdón, de abril-mayo. Entonces, todos los pronósticos se hacen en junio y por lo tanto los decretos que se hídrica se hacen en julio, porque eso determina los datos estadísticos y los pronósticos que vienen. Entonces, lo que se dice es que dependiendo de las precipitaciones de abril-mayo, al medirla, porque estamos llenos de estaciones, tanto de la IGA como del SEASA, hay estaciones coordinadas, estaciones meteorológicas y de medición de aforo de aguas superficiales y pozos de medición. Eh, Vamos a tener que esperar a abril y mayo para tener un pronóstico cierto para el año que viene, o sea, desde junio hasta junio. Ok. Ahora, Sí, si no hay buenas precipitaciones, se viene mala la cosa. no, se viene mala cosa para el 2026. Ok. La realidad de la agricultura, arriba del 80, el consumo humano, me decía, cercano al 8%, la minería y la industria en general cercano al 7%, como mucho en las cuencas donde hay presencia minera, no llega más arriba del 13%, me dice, ¿sí? Sí, depende de Em, la carga. hay un tema con la minería que me gustaría que ahondáramos en el tiempo que nos queda, que es la minería puede recuperar agua, ya sea Sí, o podría recuperar agua por intermedio de los tratamientos de agua servida, que no sé si sería sí. exclusividad de de la minería, pero uno pensaría que podrían hacerlo, y a través de las aguas desaladoras. ¿Me comentas de esos dos sistemas? ¿Cómo son? ¿Cómo los ves? Primero, agua servida que pueden tratar. Mira, yo yo he trabajado en miles de partes, entre otras tuve 2 años como administrador de proyectos de la construcción de la minera Sierra Gorda en Sierra Gorda. Y ahí obviamente incorporaba desalación para los 2 millones de el embalse que tenían ahí en la faena. Entonces, la minería, ¿tú te acuerdas que antiguamente se escuchaba de que empresas conocidas como la misma, eh, bueno, no da el nombre empresa en realidad, pero empresas conocidas habían cometido sacrilegio ambiental y uno tenía con esa historia, pero hoy día prácticamente ninguna minería, cosa de ver Chuapa, Pelambre echó a andar ya sus primeros 400 litros por segundo, está entrando en la fase 2 para llegar a 800 y va a Mm. tener 800 litros por segundo de agua de mar desalada, que va a reemplazar los 800 litros por segundo que tiene arriba en el río Chapa en Cuncumén y que por lo tanto va a hacer un canje de esos derechos, esa es la promesa por lo menos, social, el contrato social que hay para que ellos puedan eh, soltar esa agua para que tenga otro uso, Pero está sacando, principalmente. me dices que está Eso es lo sacando, que no hay en el ELQui. pero está sacando En el ELQui, 800, Darío, mm, en los pelambres están sacando 800 y podrían reponer 400, o sea, igual hay un déficit de 400. no, ellos, claro, ellos tienen el derecho de extracción en Cuncumén arriba de Sí, 800 litros por segundo. y podrían Y ya reponer 400. echaron, claro, y ellos van a llegar a tener 2 plantas a la hora por la misma cantidad. Y ya partieron con 400. Ok. Y esa realidad Pero no la acá en vemos la acá. región, vamos al ELQui. En el ELQui hay 2 empresas mineras, CMP y TEC. Yo había dado el dato, TEC consume 290 litros por Sí. segundo del río Elqui, Mm. que es equivalente a lo que consume toda la ciudad de Ovalle, 300. Entonces, Darío, la Serena Coquimbo, disculpa, trata de no mover porque se mueve mucho la cámara cuando le ya, pegas, perdón, por favor. ya, la Serena Coquimbo, por mientras en los emisarios marinos botamos 1000 litros por segundo al mar. Entonces la pregunta es, ¿cómo una minera, o cómo las mineras, porque son las dos principales, después de 15 años seguida continua, no han invertido? ¿Por qué no aprovechan esa agua? Porque esto no pasa por ninguna legislación, Ya, quiero pero ahí decirlo no, claro al tiro, sí, pero ahí nos pasamos a que la minera podría recuperar agua de los emisarios. emisario. La, Porque la, la realidad en Choapa sería que lo están haciendo en desaladora sí, en el caso del Chuapa. del Pero Choapa. en el caso nuestro, lo que pasa es que los Vilos, que está más lejano, donde está Pelambre, está
pero zona de influencia, botan nomás 60 litros por segundo al mar. Aquí estamos hablando de 1000. Entonces, vivimos más gente, ¿no? Mm. 1000 en promedio, porque en verano sube a 1800 lo que votamos. Perdón, a 1200 lo que votamos. Ahora, Entonces, ¿qué información es un tienes tú despropósito. de la posibilidad de recuperar plantas de tratamiento de agua en los emisarios? Las grandes ciudades que tienen playa en el mundo ya tienen tratamiento secundario y terciario. La usan para incluso para riego. Entonces, eh, primero se tiene que invertir en eso. Y como no lo va a hacer el Estado, porque el Estado aquí está invirtiendo en una planta desaladora a futuro, para que en 4 o 5 años más tengamos agua desalada para el consumo humano, para las actividades productivas como agricultura y minería e industria, obviamente que hay que usar el agua que estamos perdiendo en el mar, si esto es insoslayable, no se puede seguir planteando de que desaprovechemos el agua que botamos al mar, no puede ser eso. Sí, pero ¿existe la tecnología para convertir agua servida en agua de consumo humano? Claro, eso es con tratamiento primario y secundario, pero, eh, pero es de costo, yo no te estoy hablando de reemplazar el agua, a ver, aclaremos el tiro, cuando yo hablo de reusar el agua de los alcantarillados es para uso agrícola o industrial, no para el consumo humano. Ok. Cuando hablamos para el consumo humano es agua desalada. Ok. Entonces, la pregunta es, si tenemos déficit hídrico, tiene que salir la empresa minera, tiene que dejar de sacar agua cruda del río. Entonces, en vez de echar agua cruda al río, trate 300 de los 1000 litros por segundo de alguno de los dos emisarios. Claro, lo que Ese es pasa, el tema. sí. Sí, lo que pasa es que la minería dice, bueno, pero yo me llevo el 10% nomás, po. Que la agricultura financie el tratamiento de agua servida, ¿no? Bueno, la agricultura puede refinanciar los otros 700 litros por segundo. Claro. Absolutamente. Fíjate que 1000 litros por segundo, Guillermo, Sí. son 32 millones de metros cúbicos al año. O sea, lo que Wow. el embalse en los últimos 5 años tiene el embalse Puclaro aquí en el río Arque. O sea, se duplicaría la seguridad de riego. De Sí. eso estamos hablando. Los emisarios son embalses dinámicos, en movimiento. Bueno, y claro, estamos votando esa agua, entonces estamos haciendo muy mal la pega, Mm. realmente. Sí. Muchas gracias, Darío. Creo que hemos conversado unos aspectos generales del tema hídrico. ¿Te gustaría agregar algo? Nos queda un poco más de un minuto. No, en realidad, mira, hay harto para hablar, tema hídrico, de todo tipo, hay tecnología y de todo, entonces yo creo que obviamente nos va a agotar una conversación y si tenemos la posibilidad de hablar Sí. de otros temas hídricos, ahí estamos, materia dispuesta. Feliz. Darío Valenzuela Fantrek, ingeniero mecánico y civil industrial, experto, conocedor de la realidad hídrica de la región. Muchas gracias, Darío. Gracias a ti, bien, que muy bien. Que esté muy bien.